Cocinamos a fuego lento bizcocho de boniato o batata. Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es asar nuestro boniato. Podemos hacerlo en nuestra olla. Ponemos las rejillas, ponemos los boniatos, cerramos y ponemos a temperatura alta y en 2 o 3 horas lo tenemos listo. Dejamos enfriar. O podemos hacerlo en la versión rápida, que sería en el microondas. Y lo primero que tenemos que hacer es pinchar todo el boniato con un cuchillo o con un tenedor. Luego lo metemos en el microondas a máxima potencia de 8 a 12 minutos. Todo dependerá de lo grande que sean los boniatos. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de crock-pot. La ponemos a calentar 1 hora o mientras que vamos haciendo la masa de nuestro bizcocho. Y ponemos en un bol los huevos, la mantequilla y el azúcar y batimos muy pero que muy bien. Lo siguiente será añadir la leche, añadimos también la canela en polvo y los boniatos o la batata que la hemos pelado y la hemos dejado enfriar. Esto vamos a batirlo otra vez todo muy pero que muy bien. Le añadimos la harina y la levadura, que yo la he tamizado para que quede mucho más fino el bizcocho y quede mucho más esponjoso. Volvemos a batir hasta que se haga la masa. Cogemos el molde que vayamos a utilizar y lo forramos con papel de horno. De esta manera se va a desmoldar muchísimo mejor. Añadimos la masa que hemos hecho anteriormente y vamos a extenderlo por todo el molde. Metemos el molde en la olla con cuidado porque tiene que estar caliente. Por último, tapamos con un paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 2 horas y media después, este es el resultado. Dejamos que se enfríe en la misma olla. Una vez que esté templado frío, mirad, ya podemos desmoldar y tenemos listo nuestro bizcocho. Emplatamos, espolvoreamos con azúcar glass para que quede bonito y ya lo único que queda es lo más importante, cortar y comer y disfrutar de este delicioso bizcocho que hemos hecho de boniato o batata. Mirad qué delicia. Vais a ver ahora mismo lo esponjoso que ha quedado. Mirad, queda espectacular. ¡Qué cosa más maravillosa! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este bizcocho de boniato batata. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.